La primera vez que sentí que algo andaba mal, no hubo gritos, ni platos rotos, ni portazos. Hubo un silencio raro, de esos que se meten en el pecho y no se van. Yo tenía 28 años y estaba parada en la esquina de una calle que no debía significar nada para mí, esperando que el semáforo cambiara cuando lo vi. Mi padre, con el mismo saco gris que se había puesto esa mañana para un viaje de trabajo a otra ciudad, caminaba 3 cuadras lejos de donde debía estar, sacaba una llave del bolsillo y entraba a un edificio como quien entra a su propia casa. No tocó el timbre, no preguntó por nadie, abrió la puerta con una llave que le pertenecía. Me quedé ahí, parada, con la bolsa del mandado en la mano, sintiendo que el piso se movía un poco bajo mis pies, aunque nada a mi alrededor se había movido en realidad. Antes de seguir contándoles lo que pasó después, quiero preguntarles algo. ¿Desde qué ciudad me están escuchando hoy? Me da mucho gusto saber quién me acompaña en este relato, así que si gustan, cuéntenme desde dónde nos siguen. Y ahora sí, les cuento cómo empezó todo. Mi nombre no importa demasiado para esta historia, pero para que me puedan seguir, les diré que me llamo Renata. Tengo, al momento de contarles esto, 57 años, y lo que voy a relatarles ocurrió a lo largo de casi 3 décadas de mi vida, aunque todo comenzó ese mediodía de otoño en el que vi a mi padre entrar a un edificio que no tenía por qué conocer. Mi padre se llamaba Aurelio. Era un hombre serio, de pocas palabras, dueño junto con mi madre de un pequeño negocio de telas que habían levantado desde cero, cuadra por cuadra, cliente por cliente, durante más de 20 años. Mi madre, Consuelo, aunque todos la llamábamos Coti, era la que llevaba las cuentas, la que atendía el mostrador, la que conocía a cada clienta por su nombre y por el color de tela que le gustaba. Mi padre se encargaba de los proveedores, de los viajes, de los negocios grandes, como él decía. Formaban un equipo que desde afuera parecía sólido como una pared de ladrillo. Yo era la mayor de 2 hermanos. Mi hermano Ismael, 2 años menor que yo, trabajaba entonces en una empresa de seguros y vivía todavía con nuestros padres, aunque ya pensaban independizarse. Los dos habíamos crecido viendo a nuestros padres trabajar codo a codo, discutir por cosas pequeñas, el precio de una tela, un cliente que no pagaba a tiempo, y reconciliarse igual de rápido. Nunca, ni en mis peores sospechas de adolescente, había imaginado que mi padre pudiera guardar un secreto de ese tamaño. Esa tarde, después de verlo entrar al edificio, no hice nada. Me quedé parada un rato más, esperando no sé qué, tal vez a que él saliera y me diera una explicación sin que yo tuviera que pedirla. Pero él no salió, y yo tenía que llegar a mi trabajo, así que seguí caminando con la cabeza llena de preguntas que no sabía ni cómo empezar a responder. Esa noche no le dije nada a nadie, ni a mi esposo, Gustavo, con quien llevaba entonces 4 años de casada, ni a mi madre, ni a mi hermano. Me convencí de que podía haber una explicación sencilla, una reunión de negocios, un amigo que vivía ahí, cualquier cosa. Pero la llave no se me iba de la cabeza. Uno no tiene llave de la casa de un socio ocasional. Uno no entra sin tocar el timbre, a menos que ese lugar, de alguna manera, también sea suyo. Pasaron varias semanas. Yo seguía con mi vida normal, mi trabajo, mis visitas de los domingos a la casa de mis padres, las comidas familiares donde mi padre contaba sus anécdotas de viajero y mi madre se reía de sus mismos chistes de siempre. Pero yo ya no lo veía igual. Lo observaba. Notaba cosas que antes me habrían pasado desapercibidas. La manera en que revisaba su teléfono con la pantalla inclinada lejos de la mesa. Los viajes de trabajo que de pronto se habían vuelto más frecuentes. El nuevo perfume que usaba, distinto al de siempre. Un domingo, mientras ayudaba a mi madre a lavar los platos después de la comida, no pude contenerme y le pregunté, con el tono más casual que pude fingir, si papá había estado viajando mucho últimamente por el negocio. Demasiado, me dijo ella, secándose las manos en el delantal. Dice que hay un proveedor nuevo en el norte que le está dando buenos precios, pero yo no veo que traiga más mercancía que antes. A veces pienso que nada más se está escapando de la rutina. Lo dijo en broma, con esa media sonrisa que ponía cuando quería quitarle peso a algo que en el fondo le inquietaba. Yo me quedé callada, con un plato en las manos, sintiendo que el corazón se me apretaba. Mi madre sospechaba algo, aunque todavía no se atrevía a decirlo en voz alta, ni siquiera para sí misma.
Decidí que necesitaba hablar con alguien, así que llamé a mi amiga Paulina, con quien había crecido desde la primaria y a quien le contaba todo lo que no me atrevía a decirle a nadie más. Nos vimos el martes siguiente en su departamento, y ahí, con un café que se me enfrió en las manos sin que lo tocara, le conté lo que había visto. A lo mejor tiene una explicación, me dijo ella, aunque su cara no parecía muy convencida de sus propias palabras. Pero si de verdad te preocupa, tienes que averiguarlo tú misma antes de decir nada. Imagínate armar un escándalo por algo que resulta ser un malentendido. Tenía razón. No podía ir con mi madre y decirle: vi a mi papá entrar a un edificio con llave propia, sin saber más. Así que empecé, sin proponérmelo del todo al principio, a investigar. No fue algo planeado ni metódico, simplemente empecé a poner más atención. Un día, cuando mi padre me pidió que lo acompañara a dejar unas telas a un cliente, aproveché para preguntarle, como quien no quiere la cosa, por su nuevo proveedor del norte. Se llama Higinio Robledo, me dijo, sin dudar, con esa seguridad que tenía para mentir sin que se le moviera un músculo de la cara. Buen hombre, conoce el negocio, por eso he tenido que ir tan seguido, para cerrar los tratos en persona. Le pregunté el nombre de la ciudad, me lo dijo también, con total naturalidad. Yo asentí, fingiendo que la respuesta me dejaba tranquila, aunque por dentro tomé nota de cada detalle, como si estuviera armando un rompecabezas cuyas piezas todavía no sabía ni siquiera si encajaban entre sí. Esa misma semana, un sábado que mi padre había salido a revisar el inventario de la bodega, pasé por casualidad, o eso me dije a mí misma, aunque en el fondo sabía que no era casualidad, por la calle donde lo había visto entrar al edificio. Reconocí la fachada enseguida. Un edificio de departamentos de 3 pisos, con una pequeña reja verde y macetas de geranios en cada ventana. Me quedé un rato sentada en una banca de la plaza de enfrente, fingiendo leer una revista, observando quién entraba y quién salía. No vi a mi padre esa tarde, pero sí vi salir a una mujer. Tendría entonces unos 40 y tantos años, el cabello castaño recogido en una cola, un vestido claro y sandalias. Caminaba con la seguridad de quien conoce cada rincón de su calle. Saludó a un vecino que regaba las plantas de la entrada y se fue caminando hacia la avenida principal. No supe en ese momento quién era, solo sentí, sin ninguna prueba todavía, que esa mujer tenía algo que ver con lo que yo estaba buscando. El vecino que regaba las plantas resultó ser, sin que yo lo buscara, la primera pieza real de información que conseguí. Volví al día siguiente, domingo, con la excusa de que necesitaba caminar y despejar la cabeza, y me senté otra vez en la misma banca. El hombre de unos 70 años, con un sombrero de paja gastado, salió de nuevo a regar sus macetas. Me acerqué, le pregunté si sabía de alguna florería cerca, y de ahí, con paciencia, fui llevando la conversación hacia el edificio. Ahí vive doña Yolanda, en el departamento 3, me dijo, sin sospechar nada, señalando con la manguera hacia una ventana del segundo piso. Buena vecina, aunque casi no se le ve compañía. Bueno, salvo un señor que la visita cada tanto, muy correcto él, siempre con saco. El corazón me dio un vuelco. Le pregunté, tratando de que mi voz sonara ligera, si sabía desde cuándo vivía ahí esa señora. Uy, desde hace años. Yo llevo viviendo enfrente desde que se casó mi hija, y ya para entonces doña Yolanda tenía ese departamento. Serán, no sé, 15 años, 16 tal vez. 15 o 16 años. Yo tenía entonces 28. Eso significaba que, si el vecino no exageraba, esa mujer llevaba viviendo ahí desde antes de que yo terminara la preparatoria. Y si el señor con saco que la visitaba era mi padre, la pregunta que se abrió frente a mí no era si había una infidelidad reciente, sino desde cuándo llevaba ocurriendo aquello sin que ninguno de nosotros lo supiera. Me despedí del vecino con las piernas temblando y caminé varias cuadras sin rumbo antes de poder sentarme en un café a ordenar mis pensamientos. No tenía pruebas contundentes todavía. No había visto a mi padre entrar ese fin de semana. Podía ser coincidencia, me repetía, aunque cada vez me costaba más trabajo creerlo. Esa noche, cuando llegué a mi casa, Gustavo notó que algo me pasaba. Llevábamos ya 4 años casados y él sabía leer mis silencios mejor que nadie. ¿Qué tienes?, me preguntó mientras cenábamos. Llevas días rara. Le conté todo, desde el primer día en la esquina hasta la conversación con el vecino de las macetas. Gustavo me escuchó sin interrumpirme.
con esa seriedad que ponía cuando algo de verdad le preocupaba. «Tienes que hablar con tu papá directamente», me dijo al final, «o vas a volverte loca dando vueltas alrededor de esto». ¿Y si me miente? Ya me mintió una vez con lo del proveedor del norte. Entonces, al menos sabrás que te está mintiendo. Ahorita no sabes nada seguro, nada más sospechas. Tenía razón, pero yo no estaba lista todavía para confrontarlo. Sentía que necesitaba más piezas antes de poner sobre la mesa algo que, una vez dicho, ya no se podría deshacer. Así que seguí esperando, seguí observando, aunque cada vez me sentía más como una desconocida dentro de mi propia familia, cargando un secreto que no había pedido cargar. La oportunidad de conseguir más información llegó de una manera que no esperaba. Mi tía Herminia, la hermana mayor de mi padre, cumplía años, y como cada año, la familia se reunió en su casa para celebrar. Mi tía Herminia era una mujer de 70 y tantos años, viuda desde hacía mucho, con una memoria prodigiosa para los chismes familiares y una lengua que, después de 2 copas de vino, se soltaba sin filtro alguno. Aproveché un momento en que estábamos solas en la cocina, sirviendo el pastel, para preguntarle, con el tono más inocente que pude fingir, si recordaba algún proveedor llamado Higinio Robledo que trabajara con mi padre. Mi tía se quedó quieta un segundo, con el cuchillo del pastel a medio camino, y me miró de una forma que no supe interpretar del todo. «¿Por qué me preguntas eso?», me dijo, bajando la voz, aunque no había nadie más en la cocina. «Porque papá dice que viaja mucho por ese proveedor, pero no encuentro registro de ningún Robledo en las facturas de la tienda». Mi tía suspiró, dejó el cuchillo sobre la mesa y por un momento pensé que iba a decirme algo importante. Pero en cambio se recompuso, sonrió de nuevo con esa sonrisa suya que servía para cerrar conversaciones incómodas y me dijo: «Ay, hija, no le busques tanto a las cosas. Tu papá siempre ha sido reservado con sus negocios. Así fue siempre con nuestro padre también. Mejor vamos a ayudar el pastel, que ya están esperando». No insistí en ese momento, pero algo en su reacción me confirmó que había tocado un punto sensible. Mi tía Herminia sabía algo. Tal vez no todo, pero algo. Y por primera vez desde que había empezado a sospechar, sentí que no estaba imaginando cosas. Había un secreto real, y más de una persona en mi familia lo conocía, aunque nadie estuviera dispuesto todavía a decírmelo abiertamente. Pasaron varios meses después de esa fiesta de cumpleaños. La vida siguió su curso normal en apariencia. Los domingos en casa de mis padres, las llamadas de mi madre para preguntarme recetas, las quejas de mi hermana Ismael sobre su trabajo en la aseguradora. Yo seguía guardando mi secreto, cada vez más pesado, esperando el momento adecuado, aunque en el fondo sabía que ese momento nunca llegaría por sí solo. Alguien tenía que provocarlo. Ese alguien terminó siendo una llamada telefónica que yo no esperaba. Era un miércoles por la tarde. Yo estaba en mi oficina terminando un reporte cuando sonó mi celular con un número que no reconocí. Contesté por costumbre, pensando que sería alguna encuesta o una llamada equivocada. Y del otro lado escuché una voz de mujer, algo nerviosa, que preguntó si yo era la hija de Aurelio Solano. «Sí, soy yo», contesté, sintiendo que algo en el estómago se me revolvía. «¿Quién habla?» «Perdón que la moleste, señorita. Soy Camila Ferreira. Necesito hablar con usted de algo importante, pero no por teléfono. ¿Podría vernos?» El apellido Ferreira no me decía nada en ese momento, pero el tono de la mujer, entre urgente y avergonzado, me hizo entender que aquello no era ninguna broma ni ningún error. Acepté vernos esa misma tarde en un café cercano a mi oficina, con el corazón latiéndome tan fuerte que casi no podía concentrarme en manejar hasta ahí. Camila resultó ser una mujer de unos 23 años, casi de mi misma edad en ese entonces, yo tenía 28, con el cabello oscuro y unos ojos que me recordaron, de una manera que no supe explicar en ese primer momento, a los ojos de mi propio hermano Ismael. Se sentó frente a mí, jugueteando con la servilleta, y después de un silencio incómodo, me dijo algo que cambió por completo la forma en que yo entendía mi propia historia familiar. Mi mamá se llama Yolanda Ferreira. Vivimos en un departamento en la calle Alfonso Reyes, y creo que su papá es también el mío. No sé cuánto tiempo me quedé callada. Recuerdo el ruido de la cafetería, las tazas chocando contra los platos, una risa lejana de alguien en otra mesa, y a mí, incapaz de decir una sola palabra,
tratando de que el mundo dejara de girar tan rápido. ¿Cómo sabes eso?, logré preguntar finalmente. Camila me explicó que había crecido creyendo que su padre había muerto antes de que ella naciera, una historia que su madre le repitió durante toda su infancia. Pero unos meses atrás, revisando papeles viejos de su madre mientras Yolanda estaba internada por una operación menor, había encontrado cartas, fotografías y un acta de nacimiento con un nombre en el espacio del padre, Aurelio Solano. Había investigado por su cuenta, encontrado la tienda de telas, incluso había ido una vez a mirar desde la acera de enfrente sin atreverse a entrar. «No quiero problemas», me dijo, con la voz quebrándose un poco. «No quiero dinero, no quiero nada de su familia. Nada más necesitaba saber si era cierto, y usted es la única persona a la que me atreví a buscar». Le pregunté la edad que tenía, el mes y el año de su nacimiento. Cuando me lo dijo, hice la cuenta mentalmente y sentí que se me helaba la sangre. Camila tenía 25 años. Eso significaba que había nacido cuando mi hermano Ismael tenía apenas 1 año de edad. La relación de mi padre con Yolanda, si es que aquello se le podía seguir llamando de alguna manera sencilla, no había comenzado hacía 15 o 16 años, como decía el vecino de las macetas. Había comenzado desde antes de que yo naciera y había continuado de manera ininterrumpida durante toda mi vida. Salí de esa cafetería sintiendo que caminaba dentro de una vida que no era la mía, como si de pronto me hubieran cambiado el piso bajo los pies por otro completamente distinto. No podía procesar todo lo que Camila me había contado. Tenía una media hermana. Mi padre tenía otra hija, escondida durante 25 años, a la que jamás había reconocido, a la que probablemente nunca le había dado ni un peso, ni una llamada, ni una visita de cumpleaños. Llamé a Gustavo desde el coche, sin poder contener el llanto, y él me pidió que no manejara en ese estado, que lo esperara ahí, que él iba por mí. Cuando llegó, me abrazó en el estacionamiento del café durante varios minutos sin decir nada, dejando que yo llorara todo lo que necesitaba llorar antes de intentar hablar. «Tienes que decidir qué vas a hacer con esto», me dijo finalmente, ya en el coche, camino a casa. «Y tienes que decidirlo tú, no dejar que la situación te arrastre». Pasé esa noche sin dormir, dando vueltas en la cama, pensando en mi madre, en la manera en que ella había construido su vida entera alrededor de un hombre que llevaba 20 y tantos años engañándola con otra mujer, una mujer que además había tenido una hija con él. Pensé en mi hermano Ismael, que no tenía idea de que existía alguien que en términos prácticos era tan hermana suya como yo. Pensé en mi tía Herminia, en su reacción evasiva en la cocina, y entendí, con una claridad dolorosa, que ella lo había sabido siempre. No podía guardarme esa sospecha ni un día más. Al día siguiente, sin avisarle a nadie, fui directamente a la casa de mi tía Herminia. La encontré regando su jardín, con el mismo sombrero de siempre, y en cuanto me vio la cara, supo que algo grave había pasado. «Necesito que me digas la verdad», le dije sin rodeos, apenas cruzando la puerta. «Sé lo de Yolanda, sé lo de Camila. Lo que no sé es desde cuándo lo sabes tú». Mi tía se quedó paralizada un momento, con la manguera todavía goteando agua sobre las plantas, y después, muy despacio, cerró la llave del agua, se sentó en un banco del jardín y me pidió que me sentara junto a ella. «Desde hace 25 años», me dijo sin mirarme a los ojos. «Desde que naciste tú, casi. Tu papá me lo contó una noche que había bebido de más, en la boda de un primo. Me hizo jurar que jamás se lo diría a tu madre, y yo, Dios me perdone, se lo juré». «¿Y te pareció bien? ¿Callarte durante 25 años mientras mi mamá construía una vida con un hombre que la engañaba?» «No me pareció bien nunca, hija, pero tampoco era mi lugar destruir el matrimonio de mi hermano. Yo pensé, como una tonta, que con el tiempo eso se iba a acabar, que era un capricho, una debilidad de juventud. Nunca imaginé que iba a durar tanto, ni que iba a haber una niña de por medio». Le pregunté si sabía algo de la situación económica de mi padre, si Yolanda recibía dinero de él, cómo era posible que hubiera mantenido durante décadas un departamento y una hija sin que en la tienda de telas que llevaba a mis padres juntos se notara alguna vez un faltante.
Mi tía negó con la cabeza, diciendo que de eso no sabía nada, que su hermano nunca hablaba de dinero con ella. Pero me dio un dato que resultó ser importante. Me dijo que, unos años atrás, mi padre había pedido un préstamo personal en el banco, sin decirle a mi madre, usando como aval unos terrenos que él y mi madre tenían a las afueras de la ciudad, comprados años atrás como inversión para su retiro. Esa información me cayó como un balde de agua fría. Si mi padre había pedido un préstamo sin que mi madre lo supiera, usando bienes que eran los dos, entonces el problema ya no era solamente una infidelidad emocional. Había además un fraude financiero silencioso que probablemente llevaba años carcomiendo el patrimonio de mi familia sin que ninguno de nosotros lo notara. Volví a casa esa tarde con una lista mental de preguntas que ya no podía seguir posponiendo. Necesitaba ver los documentos de esos terrenos. Necesitaba saber si el préstamo seguía activo, cuánto se debía y, sobre todo, necesitaba entender por qué mi madre, que llevaba las cuentas de la tienda con una precisión casi obsesiva, jamás había notado nada raro en las finanzas familiares. La respuesta a esa última pregunta llegó unas semanas después, casi por accidente. Mi madre me pidió que la ayudara a ordenar el pequeño despacho que tenían en la casa, donde guardaban papeles viejos de la tienda, porque quería hacer una limpieza general antes de que llegara el fin de año. Mientras acomodábamos carpetas, encontré en el fondo de un cajón que casi nunca se abría, una carpeta con el logotipo de un banco distinto al que ellos usaban para el negocio. Esperé a que mi madre saliera un momento de la habitación para abrirla. Adentro había un contrato de crédito hipotecario, firmado únicamente por mi padre, usando como garantía los terrenos de las afueras. La fecha del contrato coincidía casi exactamente con el año en que había nacido Camila. El monto del préstamo, aunque no era una fortuna descomunal, sí representaba una suma considerable para la época, suficiente para haber cubierto años de renta, gastos y manutención de otra familia entera. Guardé la carpeta exactamente donde la había encontrado, con las manos temblando, y esa noche no pude ni cenar. Le conté todo a Gustavo otra vez, y por primera vez desde que había empezado esta historia, él me dijo algo que resonó en mí de una manera distinta a todo lo demás. Renata, esto ya no es nada más un problema entre tu papá y tu mamá. Si ese préstamo sigue activo y algún día no se puede pagar, el banco puede ir contra esos terrenos, y esos terrenos también son de tu mamá. Ella tiene derecho a saberlo, no solamente por lo sentimental, sino porque su patrimonio está en riesgo. Esa frase me dio, de alguna manera extraña, el valor que me había faltado hasta entonces. Ya no se trataba solamente de decidir si debía o no meterme en la vida sentimental de mis padres. Se trataba de proteger a mi madre de un daño concreto que ya se le estaba haciendo, sin que ella lo supiera, desde hacía años. Decidí que hablaría primero con mi padre, a solas, antes de decir nada frente a mi madre o mi hermano. Quería darle la oportunidad de contarme la verdad con sus propias palabras, aunque en el fondo ya sabía casi todo lo que él pudiera decirme. Lo cité un sábado por la mañana, con el pretexto de que necesitaba su ayuda para revisar el motor de mi coche, algo que él siempre disfrutaba hacer. Nos sentamos en el garaje de mis padres, con las manos manchadas de aceite, y en un momento en que se hizo silencio entre los dos, le pregunté sin más rodeos: «Papá, ¿quién es Yolanda Ferreira?» Vi cómo el color se le iba del rostro. Se limpió las manos lentamente con un trapo, ganando tiempo, y por un momento pensé que iba a negar todo, tal como había hecho con lo del proveedor del norte. Pero esta vez no lo hizo. Se sentó en un banco de madera que tenían en el garage, se quedó mirando el piso y después de un silencio que se sintió eterno, me dijo: «¿Cómo te enteraste?» «Eso no importa ahora. Lo que importa es que me digas la verdad. Toda la verdad, papá. Ya no aguanto más medias mentiras». Y entonces, por primera vez en mi vida, escuché a mi padre hablar sin la seguridad que siempre lo caracterizaba. Me contó que había conocido a Yolanda mucho antes de casarse con mi madre, que habían tenido una relación breve que él creyó terminada cuando se casó, pero que, unos años después, un encuentro casual la había reavivado. Me dijo que nunca había dejado de amar a mi madre, que aquello con Yolanda había sido una debilidad que se le había ido de las manos, y que cuando se enteró de que Camila venía en camino, ya no supo cómo salir de la situación sin destruir a la familia que había formado con nosotros.
No es que no quisiera a tu madre, me dijo, con los ojos llenos de lágrimas que no terminaban de caer. Es que no supe cómo arreglar lo que ya había roto. Cada año que pasaba se volvía más difícil decir la verdad, y entre más tiempo pasaba, más miedo tenía de perderlos a todos ustedes. Le pregunté por el préstamo. Ahí su rostro cambió, y por un segundo vi algo distinto a la culpa, algo parecido al miedo real, concreto, no solamente emocional. Ese dinero sirvió para pagar la renta del departamento durante años y para los estudios de Camila, me confesó. Pensaba pagarlo poco a poco con las ganancias extra de la tienda, sin que tu madre se enterara. Pero hace 2 años perdí un cliente importante y desde entonces me he atrasado los pagos. El banco ya mandó 2 avisos. ¿Y si el banco embarga los terrenos? Mi padre no contestó. Nada más bajó la cabeza. Y en ese silencio entendí que la respuesta era que sí, que esa posibilidad era real y que él la había estado postergando, esperando un milagro que nunca llegó, mientras el problema crecía en la oscuridad, alimentado por su propio miedo a enfrentarlo. Salí de ese garaje sintiendo que había envejecido 10 años en una sola mañana. Le dije a mi padre que no podía seguir guardando ese secreto, que mi madre tenía derecho a saber, sobre todo por el asunto del préstamo. Él me pidió, casi suplicando, que le diera tiempo, que él mismo se lo diría, que necesitaba encontrar la manera correcta de hacerlo. Le di 2 semanas. Fue un error, como me daría cuenta después, porque esas 2 semanas las usó no para prepararse a decir la verdad, sino para intentar, sin éxito, conseguir un préstamo adicional con un primo lejano para tapar el primero, cavando un hoyo más profundo sobre el hoyo que ya existía. La verdad terminó saliendo a la luz de una manera que ninguno de los dos esperaba. Mi madre, revisando el correo un martes por la tarde, encontró una carta del banco dirigida a mi padre, marcada como urgente. La abrió sin pensarlo 2 veces, como había hecho durante años con toda la correspondencia relacionada con sus finanzas conjuntas. Y ahí, en el papel membretado, encontró la notificación del adeudo, el monto pendiente, y la advertencia de que, si no se regularizaban los pagos en los siguientes 60 días, el banco procedería legalmente contra la garantía hipotecaria, los terrenos de las afueras. Mi madre me llamó esa misma tarde, con una voz que yo nunca la había escuchado, una mezcla de furia y desconcierto que hacía que las palabras le salieran entrecortadas. «Renata, ¿tú sabías algo de esto?», me preguntó, apenas contuve el aire. «Porque tu tía Herminia acaba de decirme, cuando le hablé espantada, que mejor que hable contigo tu papá, como si todo el mundo supiera algo que a mí me estuvieran ocultando». No pude mentirle. Le dije que sí, que había descubierto algo unas semanas atrás, que había querido darle a mi padre la oportunidad de contárselo él mismo y que lamentaba profundamente no haber actuado más rápido. Mi madre se quedó en silencio un momento tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba distinta, más fría, más decidida. «Ven a la casa, ahora, y dile a tu papá que también venga, esté donde esté». Llegué a la casa de mis padres en menos de 20 minutos, con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía los oídos zumbando. Encontré a mi madre sentada a la mesa del comedor, con la carta del banco extendida frente a ella, y a mi hermano Ismael, a quien ella misma había llamado sin explicarle nada, parado junto a la ventana con cara de no entender absolutamente nada de lo que estaba pasando. Mi padre llegó 15 minutos después que yo. Entró por la puerta principal con la misma expresión que había tenido en el garaje, la de un hombre que sabe que ya no hay forma de escapar de lo que viene. Se sentó frente a mi madre y durante un momento nadie dijo nada. Fue mi madre quien rompió el silencio, con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito. «Explícame esta carta, Aurelio, y quiero la verdad completa, no quiero otra mentira de las tuyas». Mi padre, con la voz quebrada, empezó a contar la misma historia que me había contado a mí en el garage, aunque esta vez con más detalles, como si al fin, después de 25 años, sintiera que ya no tenía nada que perder guardando silencio. Habló de Yolanda, de cómo se habían conocido, de Camila, de los años de doble vida, del préstamo que había pedido sin avisarle, de los pagos atrasados. Mi hermano Ismael, que hasta ese momento no sabía nada de nada, se quedó paralizado contra la ventana, con una expresión que iba cambiando del desconcierto al horror conforme entendía cada pieza de lo que se estaba diciendo.
En un momento, cuando mi padre mencionó la edad de Camila, vi a mi hermano hacer la misma cuenta mental que yo había hecho semanas atrás, y lo vi tambalearse un poco, como si el piso también se hubiera movido bajo sus pies. ¿Tengo una hermana que no conozco?, preguntó, con una voz que apenas escuchaba. ¿Desde cuándo, papá? ¿Desde cuándo nos mientes a todos? Mi madre no lloró en ese momento, aunque yo esperaba que lo hiciera. Se quedó sentada, muy derecha, mirando a mi padre con una expresión que combinaba dolor y una especie de resolución fría que yo nunca antes había visto en ella. 25 años, dijo finalmente, casi para sí misma. 25 años construyendo una vida contigo, creyendo que éramos un equipo, mientras tú tenías otra familia a espaldas mías, y encima arriesgando lo poco que habíamos logrado ahorrar para nuestra vejez, sin siquiera preguntarme. Se levantó de la mesa, se sirvió un vaso de agua que no llegó a tomar, y con la voz más firme que la había escuchado en mi vida, le dijo a mi padre: «Quiero que te vayas de esta casa esta misma noche. No voy a decir nada más ahorita, porque necesito pensar, pero no puedo seguir viéndote sentado en esta mesa como si nada hubiera pasado». Mi padre no discutió. Se levantó despacio, como si cada movimiento le costara un esfuerzo enorme, y salió de la casa con una pequeña maleta que empacó en silencio, mientras nosotros tres, mi madre, mi hermano y yo, nos quedábamos sentados en la sala sin saber qué decirnos. Esa noche, mi padre se fue a vivir, según supimos después, a un hotel modesto cerca del centro, porque presentarse en el departamento de Yolanda hubiera sido, incluso para él, demasiado descarado. Los días que siguieron fueron de los más difíciles que recuerdo. Mi madre, que siempre había sido la fuerte, la que resolvía los problemas de la tienda, la que llevaba las cuentas al centavo, se sumió en un silencio que nos preocupaba a todos. Comía poco, dormía peor, y aunque seguía yendo a la tienda todos los días, mi hermano me contó que a veces se quedaba parada frente al mostrador, con la mirada perdida, como si hubiera olvidado por completo qué estaba haciendo ahí. Yo intentaba estar presente todo lo posible, aunque mi propio matrimonio empezaba a resentir el tiempo y la energía que yo le dedicaba a resolver el caos de mis padres. Gustavo, paciente al principio, comenzó a mostrar signos de cansancio. «Te entiendo, de verdad», me dijo una noche, después de que yo había cancelado la tercera cena seguida con sus papás por atender una llamada urgente de mi madre. «Pero no puedes cargar tú sola con todo esto. No eres la abogada de tu mamá, ni la psicóloga de tu papá, ni la hermana adoptiva de Camila. Eres su hija, nada más, y eso ya es bastante peso». Tenía razón, aunque en ese momento me costó reconocerlo. El problema era que entre todos los involucrados, yo parecía ser la única dispuesta a entender la situación completa, a hablar con todas las partes, a intentar que aquello no se convirtiera en una guerra total que terminara destruyendo lo poco que quedaba de la familia. Unas semanas después de que mi padre se fuera de la casa, recibí otra llamada de Camila. Esta vez no sonaba nerviosa, sino preocupada por algo distinto. «Necesito contarte algo sobre mi mamá», me dijo. «Algo que descubrí hace poco y que creo que ustedes deberían saber, sobre todo por lo del banco». Nos vimos de nuevo en el mismo café. Camila me explicó que revisando más papeles de su madre, esta vez sin que Yolanda lo supiera, había encontrado varios recibos de transferencias bancarias hechas por mi padre a lo largo de los últimos años, por montos que superaban con mucho lo que hubiera sido razonable para la manutención de una sola hija ya adulta y con estudios terminados. «Mi mamá me pidió dinero varias veces en los últimos 2 años, con excusas distintas cada vez», me contó Camila, visiblemente incómoda de estar contándome aquello. Y cuando yo le preguntaba por qué no se lo pedía directamente a su pareja, me decía que eso no era asunto mío. Empecé a sospechar que algo raro pasaba y por eso busqué en sus papeles. Le pregunté si sabía para qué eran esos montos adicionales. Camila negó con la cabeza, pero me dijo algo que resultó clave. Había encontrado entre los papeles un borrador de carta, nunca enviada, en la que Yolanda amenazaba a mi padre con contarle todo a su esposa e hijos si no le seguía dando dinero, aludiendo a gastos de salud que, según Camila, en realidad no existían, porque su madre gozaba de perfecta salud. «Creo que mi mamá lo estaba presionando», me dijo Camila, con la voz muy baja, como si le costara admitir algo tan feo sobre su propia madre. «Y creo que por eso él pidió ese préstamo,
no solamente para mantenernos a nosotras, sino porque ella lo amenazaba constantemente con explotar todo si él dejaba de darle dinero. Esa información cambió por completo la manera en que yo entendía la historia. Mi padre seguía siendo, sin duda, el principal responsable de haber construido y sostenido durante 25 años una mentira que había destruido la confianza de toda su familia. Pero ahora aparecía otro elemento. Yolanda no solamente había sido la amante durante décadas, sino que con el tiempo se había convertido también en una especie de carcelera silenciosa, exprimiendo a mi padre económicamente, mientras él, atrapado en su propia culpa y en su miedo a que la verdad saliera a la luz, no encontraba manera de librarse de ella sin que todo explotara de todas formas. No supe qué hacer con esa información durante varios días. Por un lado, sentía que debía compartirla con mi madre, porque de alguna manera cambiaba, aunque fuera un poco, la magnitud de la responsabilidad de mi padre. Por otro lado, temía que mi madre lo interpretara como un intento de justificarlo, cuando en realidad yo no buscaba eso en absoluto. Terminé decidiendo contárselo, pero no de golpe, sino poco a poco, en distintas conversaciones que tuvimos durante esas semanas, mientras ella empezaba, muy despacio, a considerar qué hacer con su matrimonio. Mi madre escuchó todo con esa misma calma fría que había mostrado la noche de la confrontación, y al final, después de pensarlo un momento, me dijo algo que se me quedó grabado. Que ella lo haya presionado no lo hace inocente a él, Renata. Un hombre decente, cuando algo así se le sale de control, busca ayuda, habla con su familia, enfrenta las consecuencias. No sigue mintiendo durante 25 años solamente porque tiene miedo. Tu padre eligió, cada uno de esos años, seguir mintiéndonos. Eso no se lo puede echar a nadie más. Tenía razón, por supuesto. Y sin embargo, con el paso de las semanas, entendí que aquella información sobre Yolanda también me ayudaba a mí a entender algo distinto. Que en esta historia no había solamente un villano y una víctima, sino un entramado de decisiones egoístas, silencios cómplices y miedos acumulados durante años, que habían terminado por arrastrar a personas que, como Camila, no habían pedido nacer en medio de semejante enredo. Empecé a ver a Camila con otros ojos. Al principio, cuando supe de su existencia, sentí hacia ella una mezcla de rechazo y desconfianza que no podía controlar del todo, como si ella fuera una extensión del daño que mi padre nos había hecho. Pero conforme la fui conociendo, entendí que Camila también había sido, a su manera, una víctima de toda esa historia. Había crecido sin padre, creyendo una mentira sobre su muerte, y ahora descubría no solamente que estaba vivo, sino que su propia madre la había usado, sin que ella lo supiera, como parte de una extorsión silenciosa. No te pido que me quieras como hermana de la noche a la mañana, me dijo Camila, un día que nos vimos otra vez, ya sin la excusa de ningún documento nuevo que compartir, sino simplemente porque ambas sentíamos que necesitábamos seguir hablando. Pero me gustaría, si tú quieres, que pudiéramos conocernos sin todo este peso encima. Yo no elegí nada de esto tampoco. Con el tiempo, Camila se convirtió en una pieza clave para resolver el problema del préstamo. Ella tenía acceso, gracias a los papeles que había encontrado, a información que ni mi madre ni yo teníamos, los montos exactos que Yolanda había estado extrayendo de mi padre, las fechas, incluso el nombre del banco donde Yolanda guardaba parte de ese dinero. Con la ayuda de un abogado que contrató mi madre, especializado en asuntos patrimoniales, se armó un caso sólido para negociar directamente con el banco una reestructuración de la deuda, evitando así que los terrenos fueran embargados de inmediato y dejando abierta la posibilidad de que mi padre, y no mi madre, asumiera la responsabilidad legal completa de ese adeudo. El proceso con el banco tomó varios meses. Mi padre, ya instalado de forma permanente en un pequeño departamento que rentó cerca del centro, tuvo que vender su parte de un auto que compartía con la tienda y aportar buena parte de sus ahorros personales para cubrir el primer pago fuerte que el banco exigió como condición para reestructurar la deuda. Fue, según me contó después el abogado, un proceso humillante para él. Tuvo que sentarse frente a un ejecutivo bancario mucho más joven que él y explicar con lujo de detalle en qué había gastado un dinero que jamás debió haber pedido sin el conocimiento de su esposa.
Mientras tanto, la relación entre mis padres seguía sin resolverse del todo. Mi madre no quería el divorcio de inmediato, pero tampoco estaba dispuesta a perdonar así nada más. Decidió, con una entereza que a todos nos sorprendió, tomarse un tiempo para pensar con calma qué era lo que realmente quería para el resto de su vida, sin que nadie, ni mi padre, ni nosotros, la presionara hacia una dirección o hacia otra. Durante ese tiempo, mi madre empezó a dedicarle más energía a la tienda, casi como una manera de recuperar el control sobre algo que sí le pertenecía por completo. Contrató a una diseñadora joven para modernizar el catálogo de telas, abrió una pequeña sección de talleres de costura los sábados por la mañana y poco a poco el negocio que siempre habían llevado juntos empezó a convertirse en algo suyo, con un sello propio que mi padre jamás había tenido tiempo ni interés de imprimirle. Me di cuenta de algo curioso, me confesó mi madre un domingo mientras tomábamos café en la cocina de la casa, ya varios meses después de la separación. Durante 25 años pensé que la tienda era nuestra, en el sentido de que yo hacía lo que tu padre decidía las cosas grandes. Ahora que decido todo yo, me doy cuenta de que se me habían ocurrido ideas buenas desde hace años, pero nunca las probé porque siempre esperaba su aprobación. Le pregunté si extrañaba a mi padre. Se quedó pensando un momento largo, mirando su taza de café antes de contestar. Extraño la idea de la familia que creí que teníamos, pero a él, al hombre real, al que me mintió durante tantos años, no sé si lo extraño o si nada más extraño la costumbre de tenerlo cerca. Todavía no lo tengo claro y no voy a apurarme a decidir algo tan importante nada más por quedar bien con nadie. Mi padre, por su parte, cambió de una manera que ninguno de nosotros esperaba. El hombre seguro, el que siempre tenía una explicación lista para todo, se convirtió poco a poco en alguien más callado, más consciente de sus propios errores. Empezó a ir cada 15 días a terapia, algo que jamás había hecho en su vida, y en las pocas ocasiones en que nos reuníamos, ya no intentaba justificar lo que había hecho, sino que simplemente escuchaba, asentía y pedía disculpas de una manera que, aunque llegaba tarde, al menos sonaba sincera. Un día, varios meses después de que todo saliera a la luz, me pidió que lo acompañara a un lugar. No me dijo a dónde hasta que llegamos. Era el departamento de Yolanda, el mismo edificio con la reja verde donde todo había comenzado para mí. Me explicó en el coche que había decidido terminar definitivamente la relación con ella, no solamente porque mi madre lo hubiera corrido de la casa, sino porque, con la ayuda de la terapia, había entendido que aquella relación nunca había sido lo que él quiso creer que era durante tantos años. Necesito que alguien de la familia sepa que esto se acabó de verdad, me dijo antes de bajar del coche. No te pido que entres conmigo, nada más quería que supieras que voy a hacerlo. Lo esperé en el coche, viendo el mismo edificio donde años atrás lo había visto entrar con una llave propia, sintiendo una mezcla extraña de tristeza y algo parecido al alivio. Salió como media hora después, con los ojos rojos, pero con una expresión distinta a la que yo le conocía, como si por fin hubiera soltado un peso que llevaba cargando toda la vida, aunque ese alivio llegara acompañado de una tristeza profunda por todo lo que ya no se podía recuperar. Camila, con quien yo seguía viéndome cada tantas semanas, me contó después que su madre había reaccionado con furia ante la ruptura, acusando a mi padre de abandonarla después de 25 años, sin ningún reconocimiento de que la relación entera había estado construida sobre una mentira hacia otra familia. Yolanda, según me contó Camila, nunca llegó a entender, ni siquiera al final, que su comportamiento durante todos esos años había sido tan egoísta como el de mi padre, si no es que más. Había sabido desde el principio que él era un hombre casado, con otra familia, y había elegido, año tras año, mantener esa relación oculta, presionándolo económicamente cuando le convenía, sin importarle jamás el daño que aquello nos causaba a nosotros, ni en el fondo a su propia hija. Unas semanas después de aquella visita de mi padre al edificio de Yolanda, recibí una llamada que no esperaba, de un hombre que se presentó como Waldo Cepeda, un antiguo socio de mi padre de los primeros años de la tienda, a quien yo apenas recordaba de alguna comida familiar de mi infancia. Me dijo que se había enterado, por rumores del gremio de comerciantes, de los problemas de mis padres, y que quería contarme algo que quizás me ayudara a entender mejor toda la historia.
Nos vimos en su propia mercería, un local pequeño y ordenado a varias cuadras de la tienda de mis padres. Waldo me contó que muchos años atrás, cuando él y mi padre todavía compartían un pequeño local antes de que cada uno abriera su propio negocio, había sido testigo de la primera vez que mi padre mencionó a Yolanda, mucho antes de que yo naciera, y que en ese entonces le había advertido, como buen amigo, que terminara esa relación antes de casarse con mi madre. Tu papá me dijo que ya la había dejado, que aquello había sido cosa del pasado, me contó Waldo, removiendo el café que me había servido. Yo le creí, como un tonto. Con los años dejamos de vernos tan seguido, cada quien con su negocio, y honestamente pensé que aquello había quedado atrás. Me enteré apenas hace poco, como todo el mundo, de que nunca fue así. Le pregunté por qué no había dicho nada antes, por qué había dejado que las cosas llegaran tan lejos sin advertir a nadie. Waldo bajó la mirada, avergonzado, y me dijo algo que se me quedó grabado durante mucho tiempo. Porque no era mi vida, ni mi matrimonio, ni mi decisión. Uno cree que quedándose callado no está haciendo daño, pero a veces el silencio también es una manera de participar en la mentira. Ojalá hubiera tenido el valor de decir algo hace 30 años. Tal vez las cosas hubieran sido distintas para tu familia. Esa conversación me dejó pensando durante días en cuántas personas a lo largo de tantos años habían sabido pedazos de esta historia y habían decidido, cada una por sus propias razones, guardar silencio. Mi tía Herminia, Waldo, tal vez algún otro pariente o amigo cercano que nunca llegamos a identificar del todo. Entendí entonces que la mentira de mi padre no había sobrevivido 25 años únicamente por su propia habilidad para ocultarla, sino también gracias al silencio, consciente o no, de quienes lo rodeaban. Mi hermano Ismael, mientras tanto, atravesaba su propio proceso con la noticia de Camila. Durante los primeros meses se negó por completo a conocerla, argumentando que no necesitaba una hermana nueva a los 30 y tantos años, que ya tenía suficiente con procesar la traición de nuestro padre. Fui yo quien insistió, sin presionarlo demasiado, en que al menos le diera la oportunidad de escucharla antes de decidir si quería o no tener una relación con ella. No se trata de reemplazar nada, le dije una noche, mientras cenábamos los dos solos, cosa que hacíamos cada vez con más frecuencia desde que toda esta historia había comenzado. Se trata de que existe una persona que no tuvo la culpa de nada de esto y que ha vivido con menos que nosotros toda su vida, sin papá, sin la tienda, sin la seguridad que nosotros sí tuvimos. Tú decides si quieres conocerla, pero por lo menos dale la oportunidad de que no sea otra vez la historia de que todos la rechazan por algo que ella no eligió. Mi hermano tardó casi un año en decidirse a verla. Cuando por fin lo hizo, en una comida que organizamos con mucho cuidado en terreno neutral, descubrieron que compartían el mismo sentido del humor un poco sarcástico, la misma manera de fruncir el ceño cuando algo no les convencía y hasta un gusto casi idéntico por el café muy cargado. Fue extraño, para todos, ver en sus gestos un parecido tan claro entre dos personas que habían crecido en mundos completamente distintos, sin saber siquiera de la existencia del otro. Con el correr de los meses, el asunto del préstamo terminó de resolverse. Mi padre logró, con mucho esfuerzo y sacrificando buena parte de su patrimonio personal, liquidar la deuda con el banco sin que los terrenos de las afueras tuvieran que venderse ni embargarse. Fue un alivio enorme para mi madre, que por fin pudo dejar de revisar el correo con el corazón en la garganta cada vez que llegaba un sobre con el logotipo de algún banco. Un año después de aquella tarde en que vi a mi padre entrar a un edificio con una llave que no debía tener, mi madre tomó una decisión que, aunque dolorosa, resultó ser la más honesta que pudo haber tomado. Pidió el divorcio. No lo hizo con rencor ni con ganas de venganza, sino con la calma de alguien que finalmente había tenido el tiempo suficiente para entender lo que quería. No lo hago para castigarlo, me explicó la tarde que me contó su decisión. Lo hago porque me di cuenta de que pasé 25 años cuidando un matrimonio que, en realidad, solamente uno de los dos estaba cuidando de verdad. Ya no quiero vivir así. Quiero empezar algo nuevo, aunque tenga 50 y tantos años y me dé miedo hacerlo sola. Mi padre aceptó el divorcio sin oponerse. Le entregó a mi madre, además de lo que legalmente le correspondía, la parte que él tenía en la tienda de telas, como una manera, según nos dijo,
de intentar reparar, aunque fuera un poco, todo el daño que le había hecho durante tantos años. Sabía, y lo reconoció abiertamente frente a nosotros, que ningún gesto material podía compensar 25 años de mentiras, pero quería, al menos, dejar claro que entendía la magnitud de lo que había roto. Con el tiempo, mi madre reconstruyó su vida de una manera que a todos nos sorprendió. La tienda de telas creció, se mudó a un local más grande, y ella, ya sin nadie que le dijera qué decisiones tomar, se convirtió en una empresaria segura de sí misma, algo que quizás siempre había sido, pero que 25 años de matrimonio le habían impedido mostrar del todo. Volvió a reunirse con amigas que había dejado de ver por años, tomó un curso de pintura los martes por la noche, y aunque nunca volvió a casarse, encontró en su independencia una forma de dignidad que a mí me enseñó más sobre la vida que cualquier consejo que me hubiera podido dar en mi infancia. En cuanto a Camila, con el tiempo se convirtió en una presencia más en nuestras reuniones familiares, aunque nunca de manera forzada. Mi hermano Ismael, que al principio se había mostrado más reacio que yo a aceptarla, terminó siendo quien más cercano se volvió con ella, quizás porque los dos compartían esa sensación de haber sido, cada uno a su manera, engañados durante toda su vida sin saberlo. Camila, por su parte, se distanció por completo de su madre durante un tiempo, dolida al descubrir hasta qué punto Yolanda la había mantenido en la ignorancia sobre tantas cosas, aunque con los años logró reconstruir con ella una relación distinta, más cautelosa, más honesta, aunque nunca volvió a ser lo que había sido antes de que la verdad saliera a la luz. Mi padre, por su parte, envejeció solo. Nunca volvió a tener una pareja formal, y aunque intentó, durante los años que siguieron, reconstruir su relación con nosotros, siempre quedó entre él y yo, entre él y mi hermano, entre él y mi madre, una distancia que ni el tiempo ni las disculpas lograron cerrar del todo. Lo veíamos en las fechas importantes, en los cumpleaños, en las reuniones de fin de año, pero ya nunca volvió a ser el centro de la familia que alguna vez había sido. Se había convertido, con el paso de los años, en un invitado más, tolerado con cariño, pero sin la autoridad ni la confianza absoluta que alguna vez tuvo. Hoy, mirando hacia atrás, después de tantos años, entiendo que mi padre pasó la mayor parte de su vida adulta persiguiendo algo que nunca terminó de definir bien, ni siquiera para sí mismo, mientras a su lado tenía una familia completa, sólida, que lo hubiera acompañado hasta el final si él hubiera sido capaz de ser honesto a tiempo. Cuando finalmente comprendió todo el daño que había causado, cuando por fin bajó la guardia y aceptó su responsabilidad frente a todos nosotros, ya era demasiado tarde para recuperar lo que había perdido. La confianza absoluta de mi madre, la admiración incondicional de sus hijos, los años que Camila había vivido sin saber quién era su padre y, sobre todo, la posibilidad de haber construido, desde el principio, una vida sin mentiras, en la que nadie hubiera tenido que sufrir para que él pudiera sentirse completo. Si algo aprendí de todo esto, después de tantos años de verlo desde tan cerca, es que la confianza no se rompe de un solo golpe, sino gota a gota, con cada mentira pequeña que se deja pasar porque parece más fácil que decir la verdad. Y también aprendí que nunca es tan tarde como uno cree para hacer lo correcto, aunque siempre sea más tarde de lo que hubiéramos querido. Mi padre perdió, por 25 años de silencio, la posibilidad de una vida entera construida sobre bases honestas. Mi madre, en cambio, nos enseñó que se puede empezar de nuevo, con dignidad, incluso después de que todo parece haberse derrumbado. Y yo aprendí, sobre todo, que la valentía no siempre se ve como algo grande y heroico. A veces es simplemente decidir mirar de frente lo que uno preferiría no haber visto nunca, y seguir adelante de todas formas, aunque duela. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí la historia de hoy. Muchas gracias por acompañarme una vez más y por quedarse escuchando hasta el final. Nos vemos en el próximo relato, que promete ser igual de intenso que este. Cuídense mucho y los espero en el siguiente video.